Vamos ahora al segundo escritor ruso, Tolstoy, y la muerte de Iván Ilich. Tolstoy encarna un destino diferente al de Dostoyevsky. Contó con la admiración oficial en su momento e incluso después de muerto. Su genio, de alguna manera, nace a partir de la opulencia aristocrática del zarismo. Nace en una familia que pretende originarse en el mismo Rurik, ese personaje legendario del que hablamos en clases anteriores. Él es hijo del conde León Nikolayevich Tolstoy, un oficial que hizo la guerra contra Napoleón. Su vida tampoco está marcada por una doctrina política como el occidentalismo, sostenido por Dostoyevsky en un comienzo, luego se va a volcar hacia el filorusismo o los eslavófilos. Él nace en una finca, a los 9 años queda huérfano de padre y madre y junto a 3 hermanos y una hermana van a vivir con una tía. Él tiene la posibilidad de asistir a la universidad, es educado por maestros extranjeros y tiene una enseñanza cosmopolita característica de la nobleza rusa. Participó en la lucha contra las tropas franco-inglesas en Crimea, va a salir desilusionado de esta campaña y va a regresar a las grandes ciudades y también va a viajar al extranjero. Participa en la reforma de 1861, la abolición de los siervos, y participa no solo para contribuir al fin de la esclavitud, sino que además va a instruir a los propios campesinos de su finca para elevarlos de su condición moral y material. Él mismo va a construir un silabario para poder enseñar a esta gente a leer. Y es él mismo quien les lee el documento por el cual queda abolida la servidumbre. En 1862 contrae matrimonio con una muchacha de 17 años que lo va a acompañar hasta el final. En cuanto a su obra artística o su creación literaria, los primeros relatos tienen que ver fundamentalmente con las experiencias militares y sociales. De esta etapa es justamente el libro Los cosacos. Es un libro desigual, pero que marca cierto corte con el romanticismo. Hay cierta huella de Rousseau, hay como una tendencia sentimental hacia la naturaleza, en contacto con ella se puede saber hasta qué punto es verdad o no como una norma filosófica. Algunos críticos señalan que Tolstoy, si bien es partidario de ciertas teorías, las que él llama tolstoyanas, no se encierra tanto en ellas, no es un dogmático, sino que pese a ellas y hasta incluso en contradicción con esa teoría, aparece lo mejor en las obras de Tolstoy. Entre 1852 y 1856 aparece una obra de carácter autobiográfico, infancia, adolescencia y juventud. Acá muestra las reacciones psicológicas del personaje central. Luego una serie de cuentos, Tres muertos, Polihushka y Kolstomier,
una historia de un caballo y donde el narrador es el caballo. Estos cuentos muestran la influencia del realismo de Gogol, cierto amor por los animales y también la presentación de algunos rasgos de ciega crueldad eh, propia de Dostoyevsky en los personajes. Hay incluso un término, eh, que no es exactamente al concepto de tedio o spleen, esa especie de aburrimiento del que hablamos para algunos autores, como el de Flaubert en Balzac, sino que en realidad hay cierto estado de sentimiento extraño. Y esto tiene que ver o está vinculado con el nihilismo o el vacío de toda fe. Esto es un poco lo que aparece en estos primeros relatos. Después vamos a ver que Tolstoy va a tener una doctrina cristiana muy particular, pero en un principio hay cierto nihilismo, cierta presencia del absurdo. En 1872, aunque en realidad él empieza a escribir, a componer entre 1865 y 1869, es la épica La guerra y la paz. Entre 1875 y el 76, Ana Karenina, y después de Ana Karenina comienza a formular unas teorías que son más bien de tipo moral estéticas. Las novelas para Tolstoy son consideradas como literatura vulgar, porque Tolstoy va desarrollando también una teoría más bien estético-religiosa o moral religiosa. Se va a entregar a los estudios teológicos y de estos estudios teológicos nace una nueva versión religiosa de la religión ortodoxa que es la de Rusia. Él hace una interpretación peculiar de los evangelios. Esa doctrina consiste en la no resistencia al mal como una norma de conducta y esto va a provocar que sea excomulgado por la religión oficial, que actuaba como propagandista, ganando prosélitos y hasta elaboró un programa de actuación práctica Tolstoy, razón por la cual la religión oficial se siente amenazada. Algunos de esos postulados de esta doctrina particular se apoyan en ciertas estructuras tradicionales de Rusia que se vinculaban con el mir, una palabra que significa comunidad colectiva, pequeña propiedad comunal, tal vez precedente de la economía agraria de la revolución bolchevique. También plantea que hay que volcarse más bien al trabajo manual y renunciar a todo tipo de excitante como el alcohol, el tabaco, la carne. Crea además una escuela cuyo fundamento era la libre expresión de sus alumnos, de sus educandos, e incluso funda una revista que tiene una aparición mensual. Esta doctrina moral religiosa, más estas ideas de comunidad, esta pequeña, digamos, propiedad comunal, tienen algo que ver con algunas ideas rusonianas. Pero en la medida en que él predica volcarse al trabajo manual y renunciar a todo tipo de excitante, trae como consecuencia que estas teorías nieguen al arte.
¿Por qué? Porque para Tolstoy la literatura solo debía servir para fines exclusivamente morales y religiosos. Sus obras van a defender estos principios, reforzados con cierto amor al pueblo y particularmente a los mujik, esos campesinos supersticiosos que en cierta forma idealizaban a los bandoleros, a quien va a retratar Tolstoy de manera idealizada y por quien, digamos, difunde esta idea del trabajo manual, que va a recoger en algunos cuentos y leyendas populares y que forman un poco el folclore ruso. Esta prédica de esta doctrina, una prédica cristiana, lo llevan a una renuncia a todo, a renunciar a todo y a entregarse de manera absoluta al espíritu del pueblo y al dominio de la naturaleza. Incluso él mismo se va a imponer a sí mismo esta renuncia, considera que el arte o pensar la literatura como arte, en realidad para lo único que sirve es para envilecer la vanidad individual. Por eso es que rechaza esta idea de la literatura pensada como arte por el arte. La literatura tiene que tener una finalidad moral o religiosa. Él mismo se va a imponer entonces irse por los caminos como un mujik y abandonar definitivamente la literatura. Hay una especie de crisis espiritual porque sigue escribiendo. Y justamente Nabokov, del cual ustedes tienen un análisis, va a señalar que Tolstoy en realidad es un hombre desgarrado, porque por un lado presenta un temperamento sensual y una conciencia hipersensible. Y por otro lado está el asceta que lleva dentro, por un lado, esta inclinación teológica cristiana, pero al mismo tiempo es un gozador, un vividor que ansía los placeres mundanos. Lo ético para Tolstoy tiene que ver con ciertos principios morales del cristianismo racional, que son los siguientes: una vida sencilla, una vida severa, en lugar de aventurarse en el arte individual. Al mismo tiempo, Nabokov observa que hay una lucha en Tolstoy entre el artista y el predicador. Él ve en el arte una actitud impía, porque la soledad creadora no es más que una muestra de egoísmo, un mimo del propio yo, y por lo tanto lo va a considerar como un pecado. Se va a volcar al mismo tiempo hacia la humanidad entera. En términos tolstoyanos es volcarse a la idea de Dios como amor universal. Y estos datos, según Nabokov, son fundamentales para entender cuál es la filosofía que atraviesa el relato que, según la valoración de Nabokov, es el relato más poético de Tolstoy, que es la muerte de Iván Ilich. Y a él entonces nos vamos ahora a dedicar. Antes de comenzar con algunas anotaciones sobre este relato,
Otro aspecto que se señala de Tolstoy es que el personaje central de toda su obra es la misma Rusia. Y dentro de esa Rusia están los diferentes sectores sociales, la aristocracia, los mujik o campesinos, los generales de salón. Y las características que presenta su obra es que en todas hay un análisis humano. Tolstoy analiza no solo los acontecimientos épicos y los protagonistas de esos acontecimientos épicos, sino las pasiones más sórdidas y las más elevadas de las cuales son víctimas los personajes que están insertos en esos hechos épicos. A su vez hay un sentido histórico singular en Tolstoy, y es que son los hechos los que van a regir y modelar la voluntad de los hombres y las mujeres. Bueno, acá en el documento, en la presentación, está presente lo que señalé hace un momento acerca de este desgarro que Nabokov observa en Tolstoy entre el artista y el predicador. Ahora sí vamos a la muerte de Iván Ilich. Según Nabokov, este relato no narra la muerte, sino más bien la historia de la vida del protagonista, aunque comience con el anuncio de la muerte del personaje. Al mismo tiempo, la muerte física del protagonista es presentada como la última fase de la vida. El hombre material recorre un camino hacia la basura, dice Nabokov, de la naturaleza, es decir, la desintegración del cuerpo. Pero justamente esa desintegración del cuerpo permite la liberación del hombre espiritual, que retorna a la región sin nubes del Dios como amor universal. Nabokov señala la importancia también del nombre. Iván es la forma rusa de Juan, y Juan en hebreo significa Dios es bueno. Ilich es un patronímico, hijo de Iliá, que es una especie de versión rusa de Elías. De manera que esta obra presenta la muerte y la vida. El relato, el despliegue del relato, es la vida que lleva el protagonista. Es la obra más artística, señala Nabokov, la más refinada y la más elaborada, y un estilo que nada tiene de sencillo, como muchos críticos señalan. El estilo de Tolstoy, según Nabokov, se caracteriza por el purismo por tanteo. ¿Por qué purismo por tanteo? Porque para describir una meditación, una emoción o un objeto, Tolstoy sigue los contornos de ese pensamiento, de esa emoción o de ese objeto hasta lograr perfectamente su presentación y su recreación. En una serie apretada de enunciados reiterativos que se suceden uno tras otro, cada cual más expresivo y cada cual más apropiado. Y esto lo vamos a ver al final, cuando el protagonista se encuentra con la muerte. ¿Por qué lo llama purismo por tanteo? Porque es como que Tolstoy tanteara la palabra en busca de su sentido interior. Da un rodeo, juguetea. Nabokov va a crear un concepto nuevo, va a decir tolstea con la frase. Ahora sí, entonces, vamos a explicar
cómo está organizada esta novela corta, es una novela breve, algunos lo llaman relato. Está organizada en 12 capítulos, muy cortos. La historia narra la vida de un burgués ruso que tiene un accidente doméstico que da origen a una enfermedad y más tarde a su muerte. Relato, es decir, la trama, cómo está contado, recordemos que ustedes en teoría literaria en primer año seguramente han diferenciado historia de relato. Historia es qué se cuenta, el relato es cómo. El relato en La muerte de Iván Ilich arranca en el capítulo 1 con el anuncio necrológico, es decir, la publicación que la mujer de Iván Ilich hace a un periódico donde anuncia la muerte de su esposo. Y el capítulo 2 es una retrospección, una analepsis, es un volver hacia atrás. Es decir, está organizado con una alteración temporal. El relato comienza con el anuncio de la muerte del protagonista y el desarrollo de los capítulos siguientes es una vuelta hacia el pasado para explicar la vida y en el último capítulo desarrollar cómo fue el encuentro de la muerte, porque arranca con un anuncio frío en un periódico, pero lo que el lector va a conocer en el último capítulo, en el 12, es antes de ese anuncio frío, el protagonista se encontró a solas con la muerte. La vida del protagonista está caracterizada justamente porque es un hombre que es hijo de un funcionario que se dedica a pensar en el ascenso social. Por lo tanto, es un hombre, pertenece, digamos, al hombre medio, es cumplidor, honrado, servicial con sus jefes. Consigue un ascenso, logra que lo nombren juez de instrucción y esto le da a él cierta conciencia de poder, pero también de decoro. Le posibilita frecuentar con los nobles. Y esto lo lleva al casamiento con una descendiente de nobles. Luego nos presenta la vida familiar, una vida familiar que cada vez se va volcando más hacia la apariencia. La vida oficial tiene más importancia que la vida privada. El protagonista comienza a turbar, a sentirse turbado, comienza a escapar de su esposa, sobre todo porque su mujer le reclama, es celosa, le hace protesta, le hace exigencias, hasta que llega un nuevo ascenso y con ese ascenso lo que hace el protagonista es separar aún más la vida privada de la vida pública. Es decir, la vida pública ocupa mucho más espacio y más tiempo que la vida privada. La vida privada queda relegada a él encerrarse solo en su despacho para escapar a los reclamos de su esposa. Crece la hostilidad y cada vez él se aleja más de esa vida familiar, al punto que la vida social termina sustituyendo la vida privada. En el capítulo 4 es cuando ocurre este incidente, el accidente, y ahí comienza el dolor y la enfermedad. Y el protagonista siente que crece dentro de sí un otro,
ese otro es el dolor, ¿m? Al que él va a invocar antes del encuentro con la muerte. En el capítulo 5, el protagonista ya está aislado y cobra conciencia de su propia muerte. Él allí se aleja de alguna manera de la idea del destino colectivo, porque comienza a experimentar la soledad y esa conciencia de la muerte propia le produce a él una primera reacción, que es rechazar la idea de morir. Esa muerte se va corporizando cada vez más. Primero se le aparece como un hoyo oscuro, un agujero negro que amenaza con hacerlo caer a él. De manera que él un poco se resiste y sufre por lo que él considera esa muerte que viene a tronchar una vida caracterizada por el ascenso. Pero al mismo tiempo, a medida que esta muerte va tomando forma, primero es un agujero negro que amenaza con tomarlo, aumenta la soledad. Y esa soledad se da en medio de escenas donde comienza el desfile que primero se había caracterizado por la presencia de sus amigos. Sus amigos van a visitarlo, pero él descubre que estos amigos van por obligación. Y además advierte que sus amigos se sienten molestos por estas visitas, porque en algunos casos interrumpe las reuniones, los encuentros que estos amigos habían programado. Esta escena de los amigos que se sienten molestos y que van por obligación también se da en el primer capítulo, cuando la viuda anuncia en el diario, mediante ese anuncio necrológico, la muerte de su esposo. Los compañeros del trabajo van a verlo, van a acompañar, mejor dicho, a la viuda, y ahí Tolstoy aprovecha para todo en ese primer capítulo mostrar a todos los personajes, incluida la viuda, como en una especie de representación teatral. Todos hacen como que, pero no hay verdadero dolor por la muerte de este personaje. En algunos casos está presente el interés por acceder al cargo que ocupaba Iván Ilich. En otros, porque, bueno, por una cuestión de educación de gente de este estatus social, bueno, asisten a ayudar a la viuda y todas las frases dichas son falsas, son frases hipócritas, porque en realidad se dice una cosa, pero los personajes están pensando en otra cosa. La viuda está pensando en la herencia, los hijos no están presentes, van a venir después. Cuando el protagonista se siente más solo, ahí es cuando comienza el desfile, viene primero la hija, luego va a acercarse su hijo, los amigos. Sin embargo, él va a experimentar la soledad más absoluta porque nota el rechazo que provoca en ellos. Él siente que les está arruinando la vida. Pero también acá Nabokov, cuando analiza, señala algo interesante. ¿Por qué?
Nabokov dice, después del primer capítulo, donde lo que se nos presenta es la muerte del protagonista, eh, en el capítulo 2, el protagonista es como que resucita para revivir, rememorar lo que ha sido su vida entera, y la rememora a través del pensamiento. Y justamente lo que muestra a lo largo de los capítulos que le siguen al uno es que justamente el desmoronamiento del cuerpo físico destruye el automatismo convencional. ¿Qué se entiende por automatismo convencional? La vida que llevaba Iván Ilich. La propiedad, el decoro superficial, la limpieza, la idea de higiene, la vida elegante, que contrasta con una naturaleza indecorosa que tiene que ver con cómo su cuerpo se va deteriorando, los olores que ese cuerpo emana y que provoca el rechazo de la familia, de los amigos. Y él comienza a experimentar la sensación de que en realidad él está en realidad perjudicando a su familia y a sus amigos. Por otro lado, el desmoronamiento del cuerpo físico le permite a él ver el lado bueno. ¿Por qué? Porque se destruye ese automatismo en el que viven los hombres. La enfermedad, el dolor, la soledad llevan a que el protagonista descubra el absurdo en el que él ha vivido y al mismo tiempo experimente que el desdichado no es él, los desdichados son los otros, porque él ve que su hija y su hijo y su esposa, que son los que viven, mantienen justamente una vida caracterizada por el mecanismo automático. Ellos también van a seguir el mismo camino de él. Y cuando se encuentren frente a la muerte van a descubrir el absurdo de esa vida. Ni los ascensos, ni la vida social, ni la limpieza, ni el decoro de la casa que él ha comprado y que tan feliz lo hizo en algún momento, las cortinas, justamente por colocar unas cortinas es que él cae de la escalera y se, digamos, a partir de ahí se despierta la enfermedad del protagonista. Todo eso no es nada en comparación con la verdadera vida real que comienza para él con la enfermedad y más tarde con la muerte. Después de ese desfile, el protagonista comienza a cobrar conciencia de lo convencional y de lo superficial que en realidad ha sido su vida. Y es en el capítulo 12 que Nabokov dice se encuentra el segmento más poético de este relato, porque ahí el lector entiende lo que le ocurre al personaje al encontrarse frente a esa verdad más desnuda, ¿no? Del absurdo de la vida apegada a esa superficialidad de la vida oficial, de los ascensos, de la búsqueda del poder, de la riqueza, eh, la, la idea de tener una familia.
Una familia que cuando él está enfermo, huye más bien de él. El único personaje que queda rescatado, que es como una especie de Mujik, es Gerasim, el criado, el único que no se espanta frente a los olores que él emana producto del avance de la enfermedad. Y en realidad es el propio Gerasim quien le va a decir que a él no le molesta, que él simplemente cumple con su deber. El único personaje que realmente tiene cierto sentido humano es Mujik. Ni la esposa, ni los hijos, mucho menos los compañeros de su trabajo, ni los amigos muestran ese lado humano, un lado humano y esa altura moral que sí la tiene el Mujik. Y en el capítulo 12 viene el encuentro con la muerte. Vamos a leer algunos fragmentos para que, a pesar de la traducción, nos encontremos con esto que Nabokov denomina el segmento más poético de este relato. Se debatía como se debate en manos del verdugo el condenado a muerte. Y a cada minuto se daba cuenta de que a pesar de todos los esfuerzos para oponerse, se acercaba más a aquello que lo horrorizaba. Le atormentaba asomarse a aquel agujero negro. De pronto, una fuerza le empujó contra el pecho y el costado, dificultando su respiración. Él cayó en el agujero y allí, en el fondo, se iluminó algo. Justamente, ¿no? Se ilumina la mentira, la máscara de la vida que él ha llevado, y caída esa máscara, él se encuentra frente a la única verdad de todo hombre, que es el encuentro con la muerte. Iván Ilich cayó en el agujero, vio la luz y se le reveló que su vida había sido una equivocación completa, pero que aún había tiempo para rectificar. Sentía lástima de ellos. Había que hacer algo para evitar su aflicción, para evitar los sufrimientos de ellos y de él mismo. Sí, todo era equivocado, se dijo, pero no importa. En un momento dado, él va a señalar. Qué bien y qué sencillo, pensó. ¿Y el dolor? Se preguntó. A ver, dolor, ¿dónde estás? Prestó atención. Sí, ahí está. No importa que siga. ¿Y la muerte? ¿Dónde está la muerte? Buscaba, sin poderlo encontrar, su anterior y habitual miedo a la muerte. ¿Dónde está? ¿Qué muerte? No sentía miedo alguno, porque no había muerte. En vez de la muerte, era la luz. Ahora lo comprendo, dijo de pronto en voz alta. ¡Qué alegría! Todo esto sucedió para él en un instante, y la significación de un instante ya no llegó a cambiar. Para los presentes, la agonía se prolongó aún 2 horas. Se acabó, dijo alguien sobre él. Él oyó estas palabras
y las repitió en su alma. Se acabó la muerte, se dijo. La muerte no existe. Hizo una inspiración, se detuvo a la mitad, se estiró y quedó muerto. Y ahí termina. Estos últimos pasajes son reveladores, ¿no? El encuentro del protagonista con la muerte y frente a ella ya no siente temor, busca ese temor y no encuentra. Lo que sí encuentra ya no es la oscuridad de ese pozo que lo amenazaba, sino la luz y la comprensión cuando se está allí en el umbral para pasar a la otra orilla. Y lo que él experimenta ya no es miedo, sino alegría. Hay una sustitución del miedo por la alegría. Y acá hay todo un símbolo cristiano. Recordemos que hay una idea básica para el cristianismo, que nuestra vida material, sensible, es una vida de paso, que la verdadera vida comienza con la muerte. La liberación del alma se da justamente con la desaparición del cuerpo. El cuerpo es la cárcel del alma. Bueno, Tolstoy plantea en términos literarios un poco esta idea, ¿no? El protagonista experimenta alegría, ya no siente temor. Y esto ocurre en un instante, y justamente fíjense de qué manera casi poética él dice, y la significación de ese instante ya no llegó a cambiar, porque no somos conscientes de la muerte, ni del significado de la muerte, simplemente pasamos de un estado a otro sin darnos cuenta. Son los otros los que pueden dar cuenta de lo que ocurre, por eso se acabó, dijo alguien sobre él cuando comprueba que él ya está prácticamente del otro lado. Sin embargo, el narrador nos deja esta idea maravillosa de cómo el protagonista, ya en la agonía final, alcanza a escuchar esas palabras, pero esas palabras ya no resuenan en su pensamiento. Su cuerpo ya ha muerto. Sin embargo, queda el alma y el alma es la que repite esas últimas palabras. Se acabó la muerte, ya no hay muerte porque el alma, a partir de la liberación del cuerpo, vive. Entonces se acabó la muerte, se dijo. La muerte no existe. Bueno, aquí dejamos entonces con Tolstoy y luego vendrá la clase sobre Kafka.